En una cultura que demanda constantment que ens afanyem i que rendeix culte a la velocitat i a l'eficiència i als resultats, és un veritable desafiament per a l'escola i les famílies el crear marcs de referència on els nostres alumnes i els nostres fills puguin trobar el seu propi espai, on alentir els bioritmes i on la seva dimensió interior pugui ser conreada a la recerca de significats més vivificants i que s'adollin la vida de valors. Valors que hauran de ser immensament profitosos per atorgar sentit a l'existència i obrir-nos de bat a bat el misteri diví que envia llum al fons del cor humà i ens il·lumina de manera amatent, convidant-nos a començar un viatge que haurà de traspassar la pell de les coses i les persones. Educar en la fe, educar en l'esperança, educar en l'amor. Aquests són els tres eixos que la doctora Virginia Cajigal ens vol proposar per tal de sembrar en el si de les famílies i de les nostres escoles la llavor que ens permeti recollir la part més vertadera de la vida. La doctora Virginia Cajigal, com haureu llegit el seu currículum, s'ha capbussat en l'aventura d'estudiar i conèixer la persona des de la dimensió més íntima, la família. Ella és terapeuta familiar i de parella i coordina l'àrea d'atenció a les famílies i l'àrea d'atenció psicopedagògica de la Unitat d'Intervenció Social de la Universitat Pontifícia Comillas. Fa uns anys va ser la coordinadora del Centre d'Atenció a les Famílies al Col·legi Padre Piqué de Madrid. Va treballar de valent en la implementació d'estratègies per enfortir la col·laboració entre la família i l'escola. Ahir, quan la vaig anar a cercar a l'aeroport, mentre anàvem en el cotxe i després quan vàrem fer una estona a l'hotel, vaig descobrir que tenim amics comuns en aquesta escola, coses de la vida. És una delícia escoltant a Virginia per la ternura i la saviesa en què parla i el torrent de suggeriments que el seu discurs desperta. Educant la fe des de la col·laboració família-escola. Aquest és el títol de la segona ponència marc que la doctora Virginia Cajigal ens presentarà tot seguit. Virginia, la paraula és teva. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres la teva immensa saviesa. Muchas gracias, Agustí, por esta preciosa presentación. Quiero comenzar agradeciendo también a don Xavier Salinas y a todo el equipo de la diócesis, el vicario de pastoral, el vicario también de educación, Miguel, que me dan esta oportunidad de estar aquí y además de volver a estar aquí. El año pasado tuve la suerte de poder venir a un espacio a través del Instituto Universitario de la Familia de Comillas, que es la universidad de, como ha dicho Agustín, donde estoy, y me trataron fenomenal y me dijeron que si quería volver y como me habían tratado tan bien, pues era inevitable volver. Esta tierra que acoge muy bien y entonces dan ganas de volver. Y bueno, pues agradecer mucho a toda la organización. También agradecer la presencia de todos. Coincido totalmente con Agustín en que un sábado por la mañana, profesores, padres de familia, abuelos, aquí dentro juntos para compartir, reflexionar, pues es todo un lujo, un éxito de convocatoria a todos los organizadores, pero además es un lujo tener esta oportunidad en la que todos nos enriquecemos tanto. Y pues después de escuchar a Agustín, que yo he disfrutado tantísimo escuchándole, nunca había tenido esta oportunidad y además he aprendido mucho, pues bueno, habrá cosas además en las que vamos en sinergias similares y bueno, pues vamos a este segundo espacio de trabajo común. Educar en la fe desde la colaboración familia-colegio. Es verdad que quizá yo lo que es la educación en la fe siempre he trabajado más desde lo que es la familia, pero también trabajo mucho este tema de la colaboración familia-colegio.
Y sin ánimo de ser exhaustiva, sí quiero arrancar haciendo algunas pinceladas, no largas, breves, de algunos aspectos sociológicos que yo creo que nos interpelan ahora para también poder crear respuestas novedosas, ¿no? Hace 50 años probablemente un congreso como este habría tenido presencia de unos cuantos profesores como educadores, como profesionales de la educación, pero probablemente casi no habría habido padres en calidad de padres, y ya no digamos abuelos. Hace 50 años las personas que habían nacido en el 1890 y 90, pues en el 50 o 60 pocas veces iban a un congreso de esta naturaleza. La inquietud de los padres por educar cada vez mejor crece. Del mismo modo, los padres van mucho más al colegio. Si cada uno de los que están aquí, ustedes piensan cuánto iban sus padres al colegio, con cuánta frecuencia, salvo los padres que estén aquí que son muy jovencitos, el resto pues diremos casi nunca, y cuando iban te decían, me ha llamado el maestro, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿No? Si no, no iban. Es decir, hay una creciente inquietud y interés y preocupación y dedicación en el sentido de pensar la educación y de hacerlo lo mejor posible. Pero también es cierto que el contexto social nos invita y se nos hace más necesaria la colaboración familia-colegio, ¿no? Por eso a veces también desde los colegios, como profesores o maestros, uno siente que a lo mejor los padres no colaboran todo lo que nos gustaría. No es que no colaboren, pero es que necesitamos tejer y tender unos puentes que antes quizá no eran tan imprescindibles porque se daba por supuesto ese puente y el conjunto de valores pues ya lo facilitaba. Han cambiado los modelos educativos y evidentemente coincido en la línea de lo que decía Agustín, no se trata de recuperar el autoritarismo, pero sí de hacer valer la importancia de la autoridad y sobre todo creo que es necesario que nos creamos los educadores, los padres, los profesores, también los abuelos, que somos figuras de referencia. Es decir, la dificultad ya no es tanto que falta a veces criterios de autoridad, sino que sin darnos cuenta vamos depositando en que el niño lo entienda el entender que nosotros hemos tomado una buena medida. Me explico. El otro día decía una mamá, claro, es que como el hijo había hecho una cosa y ella entendía que le tenía que castigar y le dijo, ¿no me dices que te tengo que castigar? Pues por eso te castigo. Entonces decía, vamos a coger este trocito de frase, ¿no? No me dices que te tengo que castigar, no me dices que tengo que ser firme contigo, entonces te castigo. No, es que no es el hijo el que te tiene que decir a ti que tú tienes que ser firme. Es que tú vas a ser firme, le guste o no le guste al hijo, porque hoy por hoy pocos hijos nos van a decir, qué bien, mamá, me castigas porque así me enseñas, ¿no? O me regañas, o me dices que esté aquí a las 9:30, qué buena madre tengo que me cuida tanto. Pues en el guión del adolescente, en el guión del niño, si estuvieras presentando una obra de teatro, no va el entender lo que le proponemos desde nuestra autoridad y desde nuestro criterio a la edad en la que se lo proponemos. Lo irá entendiendo más tarde, como nos ha pasado de hecho a muchos, ¿no? Lo que pasa es que en otras épocas no entrábamos en cuestionamiento y lo hacíamos y ya está, y ahora ellos entran a dialogarlo y a preguntarte y a veces a retarlo y toca decir, el criterio es mío, el criterio de bondad no es que tú lo entiendas, el criterio de bondad no es que tú lo hagas tuyo. Y esta seguridad en este quehacer educativo también se alimenta de la seguridad personal del educador, del convencimiento de que somos su principal fuente de ternura, de amor, de cercanía. Entonces, se va alimentando una expresión y un espacio de afecto profundo con una claridad en los criterios, porque la claridad de criterios en realidad es lo que el niño necesita para aprender a vivir en el mundo. Cuando a un niño le decimos sí, le decimos no, lo que estamos haciendo es enseñarle a vivir en el mundo y enseñarle a que luego él dé lo mejor de sí mismo a este mundo que necesita, de hecho, seguir evolucionando y transformándose, ¿no? Mejorando.
El relativismo, las diferencias culturales, y Agustín ha hecho también referencia a ello, y no voy a entrar en profundidad ahora mismo tampoco, pero también está presente el hecho de que, por ejemplo, entre la familia y la escuela, si pensamos hace 50 años, casi todas las familias compartían los valores que se proponían educativamente en la mayoría de las escuelas, y casi todas las escuelas encontraban familias que se hacían eco de sus propuestas, ¿no? Ahora, en este sentido, el espacio de posibilidades es mucho mayor y, por tanto, el diálogo que necesitamos también es mayor. Por eso necesitamos este encuentro familia-escuela, ¿no? Asimismo, otra de las dificultades es el identificar la crisis como fracaso. Son muchas las veces, ahora mismo yo trabajo más en un contexto más de corte terapéutico, de corte clínico, ¿no? Y son tantas las veces que llega la persona, llegan los padres con una sensación de fracaso profundo, cuando en realidad lo que nos encontramos es una crisis vital claramente esperable. Que un hijo adolescente proteste no es una experiencia de fracaso, es una experiencia de que el adolescente está vivo, saludable, sano, y si nosotros ahí le sabemos contener, sostener, eso sí, con infinita paciencia, porque es agotador, claro, el decirle 80 veces lo mismo, conducir tantas veces lo mismo, pero no es un fracaso, es su momento vital de encontrar nuevas respuestas a nuevas preguntas que se está haciendo, de encontrarse y abrirse a otras experiencias y realidades que va dibujándose en su entorno y que se pregunta por qué mi familia lo hace así, por qué mi familia lo hace de este modo. En los colegios encuentran ustedes, los que son profesores y maestros, se percibe mucho el niño que en casa tiene ese contexto de claridad y donde no se vive la crisis como un fracaso, sino como parte del recorrido vital que hemos de vivir, ¿no? Pero la crisis como fracaso, desde mi punto de vista, también se relaciona con la falacia a la que nos invita la sociedad de consumo, que es al no sufrimiento, la sociedad del bienestar, al no sufrimiento, ¿no? Es como si construyendo sociedades de bienestar llegaremos a no sufrir. Y lo que tenemos que hacer es evitar el sufrimiento, pero es que el sufrimiento va en la condición humana y no solamente va en la condición humana, sino que acompaña nuestro desarrollo como personas y nuestro crecimiento como personas. Por tanto, muchas veces, más que enfocarnos solo a identificar el sufrimiento como una cosa mala que hay que evitar, el recorrido sería más cómo ayudamos a nuestros hijos, ayudamos a los alumnos a que tengan herramientas para afrontar las experiencias de sufrimiento, las experiencias de frustración, las experiencias de fracaso que les van a enseñar a vivir. Porque si un niño no aprende a frustrarse, no va a aprender a vivir. La vida le va a traer frustraciones. Las propias limitaciones de espacio, de circunstancias, de con quién me puedo relacionar y no, el otro, y su libertad va a ser motivo de pequeñas, medianas o grandes frustraciones. Entonces el niño tiene que estar entrenado para poder vivir la frustración, entrenado para poder entender que las experiencias de sufrimiento él tiene capacidades para superarlas. En ese sentido, me preocupa a veces el exceso de sobreprotección. Si lo pensamos ahora, casi todos los que estamos aquí de pequeños llevábamos las rodillas llenas de costras, ¿no? Y si miramos a los niños de ahora, casi ninguno tiene costras en las rodillas, ¿no? Esto tiene que ver también con estos entornos, ¿no?, de seguridad, de no te muevas, no, te vas a caer, vamos construyendo como esta prevención, que en muchos momentos es saludable porque también a veces entre bandas del barrio se pegaban pedradas, ¿no? Y bueno, dices, a ver, aquí hemos avanzado mucho, pero cómo ir trabajando para que el niño perciba que el adulto, que el profesor, que el padre confía en que él lo va a superar. Si cuando mi niño se olvida la ropa de deporte en casa, voy corriendo a casa, cojo la ropa de deporte y se la dejo en la portería para que cuando llegue la hora de deporte no le pongan un 0 o un negativo o le regañen, me da igual. Mi niño recibe 2 mensajes. Uno, de la ropa de deporte me puedo despreocupar, ya se ocupará mamá de traérmela corriendo, ¿vale? Ese es el de la desresponsabilización. Agustín lo recogía tan iluminador hace un momento, ¿no? Y segundo, ¿confía mi madre en que yo soy capaz de acordarme de mi ropa? ¿O en realidad yo soy incapaz y no voy a ser capaz de acordarme de mi ropa? Es decir, hay un mensaje que va fragilizando a la persona,
Cuando la persona está excesivamente protegida, más allá de lo que necesita ser protegida, porque el niño sí necesita ser protegido, ya lo sabemos, pero si vamos más allá, el mensaje es un mensaje que le fragiliza. Él percibe como que el adulto no cree que él sea capaz de. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado con los dos efectos, desresponsabilización y fragilización de la persona. Y sin embargo sabemos que cuando a los chicos, a los niños, les ponemos propuestas, retos en donde tienen que hacer esfuerzos, donde son ellos los responsables de lo que tienen que hacer, etcétera, y vamos avanzando en ello, ese niño va creciendo también. Por ejemplo, colaboración familia-escuela. Vamos a comunicarnos padres y profesores. Entonces ahora, como tenemos plataformas de internet, colgamos los días de los exámenes. No sé si lo están haciendo en los colegios de aquí, en los de Madrid, prácticamente en todos. Efecto, el examen ya no es cosa del niño y de su responsabilidad. Se convierte en comunicación padres-profesores. Hasta tal punto que a mí ya algún tutor me ha dicho, ha venido un niño y me ha dicho, es que mi padre no me avisó de que tenía examen. Claro, es una invitación, ya no está en ti la responsabilidad, pero además está la fragilización. Nos avisamos padres y profesores, ¿por qué? Porque creemos que el niño no es capaz de acordarse, porque no tiene capacidad para hacerse responsable de lo suyo, porque... Entonces, a lo mejor es bastante más saludable, aunque a los padres nos cueste, que los profes digan, volvemos para atrás en esto. El niño es el responsable de saber sus cosas. Eso sí, al que lleva un fracaso escolar reiterado de 2 años, vamos a acordar con padre y profesor que estamos en contacto con estas cosas. Ese sí, es decir, hay medidas que van a ser útiles para poquitos, porque ese necesita esa ayuda especial. Pero cuando generalizamos las medidas para pocos a muchos, las convertimos en ineficaces y en inadecuadas para el desarrollo de la persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es que tiene una crisis, no ha hecho el examen bien porque no se acordó. Pues muy bien, pero ¿eso es un fracaso educativo o eso es una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento como persona? Claro, eso sí, luego los padres, que somos los que estamos más conectados emocionalmente con nuestros hijos, nos toca gestionarnos el disgusto que a nosotros nos genera que él no lo haya hecho bien, pero eso ya forma parte de la madurez del adulto. Y si como adultos maduros no somos capaces de tolerar la frustración de que a mi hijo haya tenido un mal resultado, ha hecho mal las cosas, etcétera, pues entonces tenemos que hacer un trabajo personal de maduración, o sea, ir tomando conciencia de esto y avanzando. En torno al paidocentrismo sería esta referencia, compañero de la universidad, Javier Hugo Martín Holgado, ¿no? Cómo muchas veces los niños tienen experiencia de ser el centro del mundo, que forma parte de su desarrollo cognitivo, por otra parte, pero estamos creando una sociedad que alimenta mucho este paidocentrismo, en buena medida, ¿no? Un ejemplito, si estamos hablando padre y madre un rato en la salita en la casa, llega el niño, ¿cuántas conversaciones se mantienen sin interrumpirse? Es decir, el dar al niño su lugar. Y hay momentos que son para que esté en el centro, y esto es muy importante, pero hay momentos que son para que no esté en el centro. Hay niños de 3 años que la primera experiencia que tienen de no soy el centro del mundo es el primer día que en la asamblea, en el aula, todos así sentaditos alrededor, uno le dice, espérate que está hablando el compañero. Y ese niño mira como diciendo, o sea que yo no soy el centro, me toca esperar a otro, me toca... Toda esta parte de este aprendizaje, ¿no? para convivir, para saber estar y ser protagonista y retirarme también. Por otra parte, la sociedad de consumo que nos invita a usar y tirar, ¿no? Sería un poco la clave de la sociedad de consumo. Claro, esto se nos va calando poquito a poquito y nos lleva a un riesgo, las relaciones de usar y tirar. Mientras no hay crisis, mientras no hay problema, la relación sirve. Cuando la relación ya tiene un problema, la relación la aparcamos. No hacemos procesos de arreglar, de reparar. Y además lo reparado y arreglado es más feo que lo que está impoluto y nuevo. Claro, muchos de los que están aquí, varones, seguro que llevaron 7 rodilleras seguidas en un pantalón, el mismo pantalón con 7 rodilleras seguidas, ¿no? El pantalón con rodilleras es más feo que el pantalón nuevito,
Una relación que ha tenido sufrimiento, que ha tenido daño, etcétera, bueno, pues no es la relación impecable pero hay todo un trabajo que enriquece a la persona y que pasa por procesos de reparación, de arreglar. Claro, cuando estamos en el usar y tirar, me da igual que el agujero se haga gordo, porque luego, total, voy a tirar el pantalón, pues me da lo mismo, es pequeñito, no lo cuido. Cuando estamos en la reparación, en cuanto el agujero es pequeñito, las abuelas, que seguro que cosen mucho más que mi generación, pues en cuanto el agujero es pequeñito lo tienes que remendar, porque como lo dejes crecer, no hay reparación posible, ¿no? Y esto a veces nos pasa. Vamos a trabajar ya en la emergencia, cuando las cosas están muy mal. Nos hemos callado en la pareja situaciones de conflicto hasta que ya no puedo más. Pero claro, cuando ya no puedo más, ya rompo y ya la cosa está mucho peor. O pedimos una ayuda o hablamos con el tutor de un problema que estábamos viendo demasiado tarde. Entonces, la cultura de la sociedad de consumo nos invita a dejarlo estar y cuando no sirva, lo tiramos. La sociedad de la tecnología, ya también se ha comentado y me parece muy importante, ¿no? La sociedad de la tecnología nos invita a la rapidez, es inmediato. Ahora decía Agustí que los tweets a partir de la conferencia de Agustín, que estaban, es inmediato. Inmediatamente hay gente que se está haciendo eco de esto. Y la rapidez se nos va calando, se nos va quedando y entonces al final tenemos una percepción de que las cosas o van rápido o no van bien. Y la educación no tiene tiempos de la sociedad de la tecnología, los tiempos de la educación son los de la sociedad de la agricultura. Sembrar, regar, esperar, confiar, seguir regando, aunque todavía no hay fruto, porque anda que el agricultor no se pasa tiempo con el campo aparentemente yermo, ¿no? Seguir regando, seguir esperando, seguir confiando, seguir regando, y así me puedo estar, no vamos a estar los 7 meses o los 5 o los 4 de una cosecha, ¿no? Pero la educación es esto, es que sembramos y a lo mejor el fruto será dentro de 2 años, dentro de 1 año, dentro de 5, dentro de medio. Entonces, a veces decimos los padres, estoy haciendo esto y no está funcionando. Y vamos al tutor, nos ha hecho una propuesta y al mes decimos, no funciona. Es que en un mes las cosas de educación, si acaso lo que puede ocurrir es, como decía José Antonio Ríos, estiramos si una planta para que crezca la estiras, lejos de ayudar a que crezca, lo que puedes hacer es partirla. A veces tiramos de los niños. Una vez un papá de un niño de 15 años venía a terapia preocupado porque su niño no sabe qué estudiar. Y entonces, claro, como no sabe qué estudiar, pues le traigo a terapia. El exceso de psicologización, ¿no? Pues vuelva usted a casa, tómese la calma de dialogar tranquilamente sobre lo que a su hijo en este momento le gusta, que ya llegará el día que decidirá que tiene que estudiar, ¿no? Pero este papá necesita que el niño se comporte ya como si tuviera los 17 años y medio, 18 del momento de decidir, por ejemplo, ¿no? Y lo vivía como un problema. La educación tiene que ver con los tiempos de la agricultura y con las actitudes del agricultor. Si el agricultor no tuviera confianza, no se dedicaría a la agricultura, porque no podría confiar en que sembrando va a crecer algo. Y por último, me parece importantísimo seguir avanzando y mejorando la conciliación laboral y familiar. Es uno de los temas que me parece mal resueltos en nuestros entornos sociales. Los niños sabemos que necesariamente a veces les dejamos tiempos, horas solos, es una gran dificultad, pero hay otra dificultad que yo voy observando. A veces los profesores, yo no sé si los profesores que están ustedes aquí tienen esta sensación de cada vez más los padres nos depositan al niño para que nosotros le eduquemos en todo, ¿no? Y al final uno eso tiene que estar especializado en 1000 cosas. Claro, pero es que los papás de estas generaciones, muy mayoritariamente, hemos tenido que dejar al niño con 18 semanas, cuando el niño apenas había hecho toda su función, apenas ni siquiera, bastante lejos, de autorregulación. En el bebé lo emocional y lo físico van muy juntos y todos sus desarrollos físicos van conformando su plenitud emocional y toda su plenitud emocional se va concretando también a través del desarrollo físico. Entonces, este bebé
que apenas había cogido un buen ritmo a veces de las tomas, por ejemplo, o que necesita el cariño, el confort porque le duele la tripa, incomprensiblemente, evidentemente para él, este bebé tan chiquitín lo hemos dejado, gracias a Dios, en manos de buenos profesionales, pero lo hemos dejado en manos que muchas veces no son las manos de la familia extensa, porque si es la abuela o el abuelo, es una persona que va a contribuir al desarrollo emocional, psicoemocional de ese niño a lo largo de su vida. Pero si es la educadora o educador de la escuela infantil, estupendo, fenomenal, gracias a Dios el bebé se vincula, pero el padre, la madre no han gestionado la regulación del bebé muchas veces, de tal modo que le quito el pañal cuando la escuela infantil lo indicaba, pero no cuando mi bebé, en mi relación personalizada con él, siento que es su momento. Y como eso, tantas cosas, ¿no? Entonces, desde que este bebé tiene 18 años, yo he hecho así: tenga usted me lo regula y yo le recojo a las 7 de la tarde, que ya le doy el bañito, le meto en la cama y poco más, porque claro, un bebé a las 5, las 6 o las 7 de la tarde ya está para dormir y poquito más, ¿no? Aquí yo creo que hay que seguir avanzando mucho y bueno, pues no nos toca a nosotros, o sí nos toca, para ir avanzando en políticas, en conceptos laborales en empresas, etc. Nos une a los padres y a los educadores, a los profesores, el hecho de ser educadores. Los educadores, los especialistas formados, preparados, por eso a los padres muchas veces nos dicen cosas que nos sorprenden o que nosotros no esperábamos que fueran así, pero tenemos este referente que nos ayuda desde otro tipo de conexión emocional con el niño, no tan vinculada, pero sí queriendo a nuestros hijos. Y los padres, que gracias a Dios no somos profesionales de ser educadores, sino que somos padres. Y entonces creamos este contexto natural donde la persona empieza a desarrollarse. Si pensamos desde mi punto de vista, uno de los objetivos fundamentales de esta etapa, de este momento social, mejor dicho, es recuperar la confianza en que podemos ser educadores, ¿no? Hay muchos profesores que están muy desanimados, con cierta sensación de poco de lo que hacemos sirve, pero sobre todo hay muchos padres con una sensación de estar superados, ¿no? Y de yo no sé educar, yo no puedo educar. Tenemos que seguir trabajando convencidos para ir recuperando ese convencimiento de que claro que educamos, ¿eh? Pero claro, desde mi punto de vista, ¿cómo educamos? Educamos con nosotros como personas. Es que la cuestión es que el instrumento de educación, o sea, el instrumento de un médico es su bisturí, y su bisturí está limpio, pulcro, etcétera, ¿no? El instrumento de educación somos nosotros, somos los educadores. El niño aprende mucho más de lo que nos ve hacer, de lo que recibe en este caldo en el que está ahí, que de lo que le decimos. A veces ahora en los coles hacemos un programa de inteligencia emocional. Fenomenal, estupendo, estupendo. Pero ¿qué pasa? Que yo salgo del aula, me cruzo con Luisa, que es una compañera que me cae mal, y el niño percibe en mi cara que me cae mal. O llega el niño al aula y yo, hoy que estoy un poco disgustada, le recibo: anda, venga, siéntate. Claro, pero mientras tanto hay un programa de inteligencia emocional, y estamos trabajando en inteligencia emocional, ¿no? Es que el clima del centro lo construimos con nuestras relaciones. Si tenemos conflictos en el claustro, habría que trabajar esos conflictos en el claustro, porque para el niño va a ser una riqueza percibir un claustro en donde la gente se aprecia, se quiere, y si no llega a quererse, pues por lo menos se tiene un respeto y una cierta cercanía, ¿no? El niño de eso se nutre mucho más que de cualquier programa de inteligencia emocional que hagamos, aunque luego tengamos que hacer un programa de inteligencia emocional que le dé ciertas claves, cierta capacidad de reflexión, cierta capacidad de autorregularse, fenomenal, ¿eh? Con todo eso el niño avanza, pero crece mucho más en un clima de claustro saludable, ¿eh? Y a veces, pues yo de mi época de profesora y de orientadora, y en mi época ahora de formar parte de un claustro en una universidad, pues digo, nos falta a veces el trabajo desde el yo, desde el nosotros, ¿no? Eso se percibe mucho. Igual pasa en casa, claro. No tienes que gritar, y se lo decimos gritando, pues es bastante ineficaz, etcétera, ¿no?
Por eso, lo que vamos a ver ahora es una reflexión sobre cómo transmitimos la fe, la esperanza y el amor desde el nosotros, o sea, desde lo que construimos, no tanto desde el mensaje explícito, verbal, formulado que ofrecemos a los hijos, ¿no? En relación con educar en la fe, lo primero, Agustín lo ha dicho, muy además al inicio de empezar a hacer su exposición, ¿no? Creer en la persona. Seguro que todos los educadores, profesores o maestros que hay aquí han tenido la experiencia de un niño que sale adelante en circunstancias fatales, a veces familiares, desastrosas, vitales, desastrosas, porque se ha encontrado a un educador que ha creído en él. Cuando el niño siente que hay un adulto de referencia que cree en él, ese niño saca de sí mismo lo mejor, porque sabe que hay alguien que ha confiado en que él tiene ahí algo mejor, ¿no? Entonces, claro, esto es muy importante. A veces cuando estamos muy desanimados, con padres, por ejemplo, que las cosas van mal en casa, y con un hijo, muy preocupados con un hijo que muchos problemas, ¿no? Y yo digo, venga, di algo positivo de tu hijo, ¿no? Claro, a veces está uno tan metido en que me tiene hasta la última punta del pelo que dice, Virginia, lo siento mucho, pero no me sale nada. También a veces no encontramos en qué creer en ellos porque les miramos solo con un eje de abscisas y de ordenadas. Estudia, no estudia, se porta bien, se porta mal. Y como este no estudie y se porte un poco regular, lo tiene mal. Claro, pero podemos pensar, es generoso, es alegre, es creativo, tiene capacidad de liderazgo, de mover a otros, es trabajador, es sencillo, es humilde. Hay tantas y tantas y tanto, el colorido sobre el que nos podemos fijar en un niño es tan grande, el abanico es enorme, pero a veces estamos funcionando con estudia, no estudia, se porta bien, se porta mal, y ahí hemos resuelto. Entonces, a veces con este hijo que nos está dando lata, que lo estamos pasando mal, que nos está costando, es separarse a decir, ¿en qué le puedo transmitir que creo en él? ¿Qué cosas que son tan suyas yo puedo empezar a destacar? Puedo empezar, aunque solamente sea fijarme, aunque no digáis nada, aunque no se diga nada, solo con fijarme en ello, eso ya empieza a reverdecer, porque el niño lo nota y porque también nosotros cambiamos un poco la actitud, ¿no? Hay que tener cuidado también a veces en el creer, en no idealizar, porque claro, mi niño es el mejor. Una maestra de tercero de infantil me hacía mucha gracia porque decía, yo cuando llega un papá, es que mi niño es tan listo, y yo siempre les digo, es que tengo una clase de 25 listos que no te puedes imaginar. Para, bueno, ajustemos, ¿no? Y la sobreprotección que ya hemos comentado. Cuando un niño se siente que se cree en él, su identidad, su concepto de sí mismo empieza a ser un concepto mucho más positivo. Empieza a verse y empieza a florecer, se empieza a abrir. Por eso también tanta atención a las etiquetas negativas, porque si al niño solo le decimos, ¡ay, qué malo eres!, cada día va a ser más malo. A veces cuando son chiquititos lo de ¡ay, qué malo eres! Nos hace gracia, entonces lo decimos 25 veces, pero luego cuando va creciendo el ¡ay, qué malo eres! Ya no nos hace tanta gracia, pero es que se lo hemos dicho mucho. Y hay niños que o les decimos ¡ay, qué malo eres! O no le decimos nada. Y el niño, entre que las personas que yo quiero, entre que me digan algo, aunque sea que qué malo soy, o no me digan nada, me quedo con que me digan qué malo soy, porque eso me singulariza con mi mamá o con mi papá. Si el niño percibe que el padre, la madre, el profesor son auténticos, es decir, también se necesita una congruencia nuestra personal, que nosotros también seamos creíbles, confiables. Claro, si funcionamos a base de caretas, si funcionamos a base de imagen, si funcionamos a base de intentar evitar que no se note nuestros defectos, porque aquí todos tenemos que ser estupendos y perfectos, cosa que a veces en medios eclesiales tenemos que tener cuidado con ello también, porque la imagen, la familia perfecta, unida, tal, ojo, pues misericordia, ¿no? Pero si se da esta capacidad de ser misericordioso con nosotros mismos, el niño siente que puede confiar en nosotros. Por tanto, coherencia entre cómo hacemos y los valores, claridad de criterios.
dejar al niño en su lugar correcto en la jerarquía familiar. Sí, yo creo mucho en él y por tanto lo que ocurre es que a este niño le cuento todo lo que me pasa con mi marido. Pues ya el daño que le he hecho es inmenso. Situaciones de conflicto, de crisis. Es que es muy madura mi hija de 16 años, ¿me puede escuchar? No, no te puedo escuchar. Fronteras, hay cosas que son de adultos, hay cosas que son de padres y el niño no tiene que estar entrando, ¿no? Y sabernos nosotros referentes seguros, como decíamos antes. Para educar en la esperanza, algunas claves, ¿no? Confiar en nosotros mismos, con humildad, porque somos limitados, con misericordia, para perdonarnos los propios errores, que ahí están, pero con confianza en que tenemos esa capacidad de ser referentes para ellos, ¿no? A veces no jerarquizamos y un niño se lleva la misma regañina por haberse levantado 2 veces a coger un lápiz en la clase que por haber insultado fuertemente a un compañero. No, pues es que levantarte 2 veces a coger un lápiz en la clase, aunque sea algo molesto y que interrumpe y tal, no tiene el mismo calado de efecto y de daño que cuando le insultas malamente a un compañero, ¿no? Pero claro, es que a veces regañamos o ponemos un criterio de lo bueno y lo malo más en función de cómo estoy yo. Si hoy me duele la cabeza, todo me sienta mal, entonces todo lo regaño, ¿no? Y entonces, a poco que haga nada, ya le pego el grito. Pero si hoy estoy de buenas, pues ala, que salte en el salón, en el sofá, que da lo mismo, por ejemplo, ¿no? Claro, el criterio del adulto no puede ser en función de cómo yo estoy, es en función de la objetividad y hay que jerarquizar. A veces, cuando hay niños con un conjunto largo de dificultades, una de las primeras formas de empezar a ayudarnos es hacer un pequeño listado y decir, de todo esto, en lo que me gustaría que cambiara, ¿cuáles son las 2 cosas en las que voy a trabajar ahora? Y me voy a fijar en eso, porque un niño no puede cambiar en 25 cosas a la vez, y un adolescente tampoco. Entonces me voy a fijar en 2 cosas y nos hacemos una propuesta. Si estamos los 2 padres en casa y no estamos ni separados ni divorciados, acordándolo. Vamos a fijarnos los 2 en esto y vamos a hacerlo de este modo. Y cuando el niño empieza a tener oportunidades de que eso vaya un poquito mejor, lo demás, curiosamente, empieza a mejorar un poquito, lo cual no quiere decir que de todas formas haya que prestarle atención o que haya que poner énfasis. Entonces a veces dices, bueno, entre que está, porque es que falta el respeto, es que no me hace ni caso, es que sale y entra de casa cuando quiere, es que se dedica a ver la tele lo que le apetece, es que tal, y empieza uno con el rosario, ¿no? de un montón de cosas. Vale, de todo esto, ¿con qué arrancamos? A ti, por tus valores, por tu criterio, por cómo te parece importante que él sea buena persona en el mundo, ¿qué es lo que te parece más importante? Que no falta el respeto. Pues venga, que no falta el respeto. Vamos a esto. Vamos a esto, ¿no? Por tanto, señalamos al niño lo que hace bien y esto le va a ayudar. A veces, también por una cultura que tenemos en donde pensamos que para que alguien cambie hay que decirle lo que está mal. Y eso es verdad, si nadie nos dice en un momento dado mejora esto o esto, pues evidentemente no mejoramos, ¿no? Pero también crecemos mucho, incluso más, cuando también nos dicen lo que sí está bien. Y entonces a veces decimos, no, es que como es lo que tiene que hacer, ¿para qué se lo voy a decir? Bueno, pues es que todo depende. Si estamos en vías de construir, es el momento de conseguir algo, tendremos que señalarlo mucho más. Si ya está conseguido, pues ya de vez en cuando das el feedback, una sonrisa, una mirada, un qué bien, y con eso basta, no lo tienes que estar diciendo cada vez. Pero cuando estamos en el momento de construirlo, que es el momento de subir la cuesta arriba, que al niño le cuesta, que al adolescente le cuesta, hay que estar ahí insistiendo, ¿no? Tanto en el colegio como en casa. No desanimarse frente a sus dificultades para adquirir nuevas habilidades se lleva tiempo, como decíamos antes, ¿no? Entonces, no desanimarnos, ¿no? No desanimarnos porque el cambio de la persona raras veces es lineal, raras veces es pin, 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 pin. Las personas normalmente cambiamos un poco como en sierra. Los que sean montañeros lo ven, ¿no? Que vas a subir a tal pico, entonces subes un poco, ya te parecía que era ya el repecho ya final y todavía ves que bajamos un poquito para subir al siguiente repecho, para bajar otro poquito. El cambio personal casi siempre va así, casi siempre evoluciona así.
Valorar los esfuerzos, no con mi criterio de esfuerzo, sino con su criterio de esfuerzo. Ah, es que eso no le cuesta esfuerzo. Depende. A lo mejor al otro, por ejemplo, en la pareja, uno es muy comunicativo y el otro no es nada comunicativo. Claro, si uno es muy comunicativo, si el otro le cuesta mucho comunicarse, o le dices algo de que te ha gustado que te lo diga, o que qué bien, o le haces especial caso, o no se va a comunicar, ¿no? Si es lo normal ya, pero es que es lo normal para ti que no te cuesta comunicarte, ¿no? Pero en una pareja a veces, pues somos diferentes. Trabajar los conflictos sin evitarlos. En esta sociedad del bienestar, una invitación que tenemos es a evitar los conflictos, porque los conflictos nos traen malestar. Entonces, mejor no lo abordamos y ya está, ¿eh? Y entonces hay a veces, incluso hay familias que se van metiendo en una rueda de miedo. Como no he abordado cosas, los hijos siguen creciendo y las cosas a veces se ponen peores, a veces hay padres que ya te dicen, no, es que me da miedo abordarlo, porque no sé cómo va a salir la cosa, porque me da miedo su reacción. Claro, es que no hay una cultura de no dejar las cosas ahí sin resolver, ¿no? En la última catequesis del Papa, sabéis que decía esto de no acostarse nunca con un conflicto, con un desencuentro pendiente, ¿no? Como una regla de convivencia, ¿no? Que nos ayuda tanto. Iría en esta línea, ¿no? O sea, nos tenemos que acercar, ¿vale? Nos hemos embroncado y ya está, pero nos tenemos que acercar. Utilizar el humor. Bueno, los adolescentes agradecen nuestro humor tanto. Los profesores que estáis con secundaria, bachillerato, pues seguro que utilizan mucho el humor, ¿no? Pero los niños pequeños también. Y también entre adultos, a veces, en la familia. Creo que para tener esperanza, muchas veces las familias, incluso creyentes, hemos perdido el tener a Dios más explícitamente presente. Es decir, sabemos que está, porque somos creyentes, pero le nombramos poco. Las abuelas y abuelos que están aquí, seguro que ustedes le nombraban más. Había más veces que uno decía, hija, pues Dios sabrá, pues Dios te acompaña, pues Dios... Que ya sabemos que no es un talismán de no decidas nada, no hagas nada para cambiar, porque no, tú al final la decisión es tuya, etcétera. Pero ese es enseñar a los niños a decir, pon esa confianza, estás en su mano, nos lleva de su mano, nos acompaña, y nos acompaña de tantas formas. A veces simplemente porque nos pone en el camino a personas que nos hacen el bien, y ahí ya está Dios, que nos ha puesto a estas personas en el camino, ¿no? Pues porque en un momento dado tiene uno también esa experiencia de brillantez, de darse cuenta de una solución, pues ahí también ha estado Dios. Otras veces porque sostiene, y el dolor uno está notando que lo está sosteniendo. Pero yo creo que generacionalmente les explicitamos poco esto. Es decir, es como que sí, Dios está en mi vida, pero pocas veces les decimos a los niños, pues en esto también está Dios, ¿no? Evidentemente no es la cosa fácil de Jesús, Jesús, que apruebe el examen, ¿no? Pero me entiende seguro. Y creer en el querer de Dios. Hay un querer de Dios sobre cada uno de nosotros, ¿no? Hay un proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros. Evidentemente lo tenemos que desentrañar, pero los niños y los jóvenes hoy día a veces yo creo que nos escuchan poco esto, ¿eh? Poco no sé, decisiones profesionales. ¿Qué estudio? ¿Cuántos padres nos sentamos y decimos, ¿y cuál crees tú que es el querer de Dios sobre ti en tu elección vocacional? ¿No? Yo creo que no lo he hecho con mis hijos, no, lo estoy diciendo y digo, mira, todavía me queda alguno pequeño y lo puedo hacer. Dar gracias a Dios por lo que hace en cada uno, ¿no? Celebrar en familia, la dimensión de gozo que decía también antes Agustín, celebrar en familia, celebrar, dar gracias, tenemos motivos para dar gracias. Eso a los niños les enseña también a fijarse en pequeñas cosas, ¿eh? A veces se dice, no, el problema de las parejas es la rutina. No, la rutina siempre la va a haber. El mundo tiene una cierta rutina. El sol, desde que el mundo es mundo, sale por el este y se pone por el oeste. Esto no va a tener un cambio. ¿Qué transforma? Transforma nuestra mirada. Si sabemos darnos cuenta de esto, es un regalo que hemos tenido de Dios, es esta pequeña cosa, pues bendito sea, pues podemos dar gracias. Y luego, para la esperanza, daña la culpa, cuidado con la culpa de padres.
podemos darnos cuenta de que hay cosas que no hemos hecho bien, porque seguro metemos la pata todos. Pero si arrastramos culpa, contaminamos lo que está por venir de lo que hicimos mal. Es como que no damos oportunidad a la responsabilidad, porque cargamos la responsabilidad del lastre de la culpa. Entonces, yo me doy cuenta de que esto lo hice mal, nos duele en el alma a los padres hacer cosas que a un hijo le hayan podido hacer daño. Yo creo que si habéis tenido esa experiencia es de esas situaciones más dolorosas que a veces vivimos. Pero en este momento que me doy cuenta de esto, estoy llamado a la responsabilidad. Desde este punto, ¿qué puedo hacer? Y no desde este punto me anclo en el análisis de lo que no hice, de lo que tal, de lo que cual, de si fue más mi culpa, si fue más de mi marido, si fue más del profesor, si fue más de... No. En este punto, ¿qué podemos hacer? Y atención también desde el colegio, en este contexto, ¿qué podemos hacer? Porque a veces vemos que en la familia hay un mogollón, un lío tremendo, una dificultad enorme, pero el colegio nunca va a poder resolver lo de la familia, ni le toca, ni tiene por qué. El colegio lo que puede ser es, entendiendo que hay ese problema ahí, en este contexto, en mi aula, en mi día a día, ¿qué podemos hacer? Y dar respuestas contextuales. Las respuestas no son buenas o malas en sí mismas, son buenas o malas en determinado contexto. Y cada uno podemos actuar en nuestro contexto, ¿no? La defensividad, el que a veces no escuchamos porque no nos entra más crítica, ¿no? Pues atención a eso, a veces hay que vaciar un poquito el agua para poder entrar, por ejemplo, a dialogar con el tutor, que nos quiere decir algo sobre un hijo, y nosotros llevamos defensivos porque estamos tan saturados de lo que está pasando que no me diga usted más, ¿eh? Entonces, a veces hay que vaciar un poquito. Y atención al estrés. En todos los estudios que hacemos los psicólogos, el estrés aparece como un factor de riesgo, ¿eh? No quiere decir que en sí mismo sea algo negativo, porque a veces la vida es la que es, pero atención, porque sí que nos va llevando a pérdida de tiempos de calidad, pérdida de diálogo, dificultades para resolver los conflictos más serenamente, etcétera. Es decir, es como que facilita que aparezcan problemas. Por último, la familia es una relación de amor. Tiene sentido en sí misma por ese vínculo profundo de amor, y un vínculo profundo que evidentemente es expresión del amor de Dios, ¿no? Claro, el sentido de familia como iglesia doméstica precisamente es porque se nutre de este amor de Dios, ¿no? Entonces, claro, importancia de la relación de los padres. A veces hay padres que dicen, no, yo ahora la pareja un poco más al margen porque estamos volcados en los hijos. Atención, porque si no alimentamos lo conyugal, luego lo parental también sufre, ¿eh? Y además nuestros hijos se alimentan y se nutren de una relación de pareja saludable. Cuando ha habido la experiencia de la ruptura, separación, divorcio, evidentemente sigue estando la presencia del amor de Dios en esa madre que está con sus hijos o en ese padre que está con sus hijos, ¿eh? Y a veces lo que tenemos que trabajar, porque a veces los profesionales nos empeñamos en que se pongan de acuerdo este padre y esta madre, a veces si eso se consigue es estupendo, hay padres separados o divorciados que consiguen acordar parentalidad muy bien, pero a veces no es posible y tenemos que trabajar para diferenciar bien el contexto de la casa, de mi familia con mamá, de mi familia con papá. Esto ayuda al niño a clarificar, porque si no, el conflicto se sigue perpetuando. Y hay situaciones en las que, a pesar de que se ha realizado y llevado a cabo una ruptura, el conflicto sigue estando presente, con lo cual el niño sigue sufriendo por años. Entonces, a veces es mucho más clarificador diferenciar. No me adentro en esto. Bueno, hay ciertas actitudes que desde luego hacen crecer el amor, ¿no? La fidelidad, porque es una apuesta total por el otro. Y a los seres humanos nos nutre y nos llena que alguien apueste en plenitud por nosotros. Entonces, eso es una necesidad muy básica en la persona, ¿no? La generosidad, antes me remito a todo lo que ha dicho Agustín también del hogar, ¿no? Como esa escuela del don y de la donación. La renuncia, el saber no ponerme yo en primer lugar,
Y en eso antes los grupos fraternos muy grandes, cuando eras 8 hermanos, te tocaba renunciar 25 veces. Hasta los Reyes Magos no te traían lo que querías que te trajeran. Pero cuando son 1 o 2 niños, tienen menos oportunidades de renunciar. Entonces tenemos que pensar más, que hay que trabajar para que sepan renunciar, ¿no? El sacrificio, hacer esfuerzos, hacer sacrificios, saber que me privo yo, que no voy yo por donde yo quiero, por el otro, ¿no? Bueno, si perciben esto en nosotros, ellos lo van aprendiendo. Si no, se lo decimos y se lo contamos, pero no lo aprenden. Importancia de la frustración, ya lo hemos comentado. Necesidad de límites por la frustración, ya lo hemos comentado. Atención a los duelos de los niños en las separaciones. En muchos momentos de separación, los adultos tenemos ese deseo profundo que nos lleva a un espejismo de habrá una forma en la que se lo podemos decir que el niño no sufrirá. Y eso a veces lleva a algunas situaciones en las que se niega al niño la oportunidad de llorar la pérdida que supone que sus padres rompan su matrimonio. Y para un niño eso es una pérdida. Incluso en situaciones cuando hay, por ejemplo, violencia, etcétera, hay una mezcla de sentimientos en el niño, porque hay un alivio grande. Evidentemente, cuando hay violencia, las cosas son muy evidentes, muy claras, tiene que haber una protección y el niño experimenta alivio, pero experimenta el dolor de la ruptura. Son rupturas que para el niño suponen dolor. La vida ya no va a ser igual. Cuando a veces decimos los psicólogos, hay que decirle que tu papá y tu mamá te van a querer seguir queriendo igual. Dices, a mí me va a seguir queriendo igual, pero el clima de querer ya no es el mismo, ¿no? Entonces hay una pérdida, hay una experiencia y hay que acompañar al niño en ese duelo y hay que saber estar con él. Atención a la sobreimplicación emocional, cuando nos conectamos demasiado emocionalmente y acabamos nosotros sufriendo lo que es de los hijos, porque le quiero tanto que lo sufro todo como él. Toma distancia. Que a tu hijo le ayuda a que tengas distancia. Le quieres mucho, sufres por sus cosas, pero cuando el adulto sabe estar con una cierta distancia, al niño eso le ayuda, al adolescente eso le ayuda. Ahí los profesores nos ayudan mucho a los padres, porque tienen otra distancia emocional. Y atención a la trampa de la felicidad, para que siempre esté contento, es la mejor forma de quererle es que siempre esté contento. No, eso es una trampa. El niño más feliz no es el que siempre está contento, el que siempre consigue todo, sino el que sabe ir superando las dificultades, frustraciones que no consigue. Bueno, para terminar, para ceñirnos un poquito al tiempo, algunas herramientas. El diálogo, el estrés va contra el diálogo, no nos deja huecos suficientes para dialogar en familia. El perdón, también recientemente el Papa ha hecho referencia al perdón y lo está haciendo constantemente y nos ha hecho esta propuesta del Año de la Misericordia al hilo de todo el trabajo durante 2 años de la familia. Claro, como el Papa Francisco no da puntada sin hilo, obviamente, pues esto no es casual, ¿no? Que estemos en el nudo y núcleo de la misericordia en el momento en el que estamos hablando de la familia y las relaciones familiares. Pasar tiempo en familia, dar el tiempo, decía Manuel Iceta, dar el tiempo es dar vida, el que pueda ser. Y tiempo en familia, a veces la familia nuclear sola, padres con hijos. No, pasamos mucho tiempo en familia, nos vamos al campo 5 matrimonios con amigos. Sí, entonces los adultos estamos con los adultos y los niños con los niños, que eso también está genial. Pero momentos del núcleo familiar. Y expresar la fe, lo que decíamos antes, ¿no? Que se haga más transparente en las decisiones, tal, que nos vean ellos, que una decisión gorda, cambio de trabajo o no, lo estoy poniendo delante de Dios. Y estoy yo mismo tomando mi tiempo de discernimiento, ¿no? Una dificultad que ha venido, lo pongo delante de Dios y me tomo mi tiempo de ponerlo delante de Dios. Lo mismo también en el colegio, ¿no? Traer más frecuentemente esta referencia, y ya sé que es complicado en la concertada, en tal, y cómo manejamos esto, pero también sale un poco por los poros, es decir, los propios niños lo viven con naturalidad cuando no es algo ficticio, forzado o externo, ¿no? Sino que se nota en la persona. Muy bien, pues para cumplir los plazos quedará esto por ahí, pero lo voy a dejar y podemos pasar a las preguntas si quieren. Muchas gracias.
I mentre van arribant les preguntes, bueno, una primera pregunta tal vez podría ser cómo cortar la dialéctica esta que muchas veces hay entre familia y escuela de pasarnos la pelota unos a otros, es decir, responsabilidades. Desde mi punto de vista, lo más difícil de esas situaciones es que el niño se queda en una posición de conflicto de lealtad. Cuando la familia echa la culpa al colegio, cuando el colegio echa la culpa a la familia, el niño se queda en una situación de ¿y a quién soy yo leal? A mi profe, que sé que es alguien de referencia, a mis padres, y entonces los niños expresan esto con malestar, con lo cual cuando nos echamos la culpa los padres a los profesores a los padres, lejos de mejorar las cosas, lo que suele ocurrir es que el niño exacerba la dificultad de la que estemos hablando, porque forma parte de ese conflicto de lealtades. La construcción de la relación familia-escuela creo que tiene mucho de mutua confianza, y la confianza hay que ganársela. Es decir, a veces en el colegio uno siente que nos han elegido como colegio, quiere decir que confían en el colegio. Sí, pero la relación padre, madre, tutor es una relación personal, va más allá de lo institucional. Entonces, es una relación de confianza a construir. Y por tanto, como profesores, como maestros, no la podemos dar por supuesta. Hay que irla trabajando. Y hay una cosa que tienen las relaciones de confianza, y es que la confianza cuesta irla construyendo, pero cuando ocurre algo que te hace perder confianza, se desmonta muy fácilmente. O sea, se cae muy rápidamente el tinglado. Por otra parte, hay que dar tiempo para dialogar. Hay que, como decía antes Agustín, ser respetuosos con esas situaciones de las familias. A veces los profesionales, y yo lo digo por mí misma, miramos las cosas desde una técnica que hacen que el propio discurso se pueda quedar fuera de lo humano. Es como un análisis externo, no. Estos son personas que están queriendo hacer las cosas lo mejor que saben y que pueden. Y un profesional que va a trabajar con una familia necesita siempre partir de esta premisa. Los padres están haciendo las cosas lo mejor que saben o lo mejor que pueden. Y en ese que pueden se incluyen miles de circunstancias, porque a veces hay conductas o actitudes que son la mejor forma que inconscientemente esa familia ha encontrado de resolver una situación. Entonces es complicado, pero es muy importante situarse en esa posición. Y luego no perder de vista que la relación tutorial, el encuentro en la entrevista de tutoría, es un encuentro de grandes mandatarios. La mayor autoridad en el aula, que es el tutor, con la mayor autoridad en la familia, que son los padres. Entonces hay que trabajarlo desde ese reconocimiento mutuo y desde colocarnos en una posición de colaboración. Porque a veces los tutores, profesores, estamos entrenados a trabajar lo pedagógico. Es decir, alguien sabe y el otro aprende. Pero cuando nos encontramos con los padres no estamos en contexto pedagógico. No es yo sé y él no sabe. Estamos de igual a igual. Los expertos en casa junto con los expertos en el colegio. Una vez, una anécdota breve para recoger esto, una vez una mamá me decía, qué contenta estoy porque fui a hablar con la tutora de mi hija. Tengo una hija que en el cole es inmensamente tímida y en casa no para de hablar. Entonces, cuando llegué a la tutoría, la primera tutoría que tenía con la maestra, le dije, pues mira, es que pasa que... La maestra me dijo, ¿sabes qué te digo? Que estamos en diciembre y casi no sé la voz que tiene, porque es tan tímida que no consigo que hable. Y entonces yo le dije, esto es lo que me contaba la mamá, ¿no? Dice, yo le dije que en casa no para de hablar. Y la tutora me dijo, ¿cómo me alegro de que me digas esto? Porque esto a mí me ayuda mucho. Entonces la mamá decía, me sentí fenomenal porque cuando yo le estaba diciendo en casa no para hablar, yo decía, no me va a creer. Y claro, era difícil de creer de una niña que prácticamente no hablaba. Y dice, y me sentí enormemente validada. Me dijo, ¿cómo me alegro de que me digas esto? Esto a mí me va a ayudar mucho. Y efectivamente además la niña mejoró mucho. En los siguientes cuatrimestres para la tutora fue una referencia buena. Ese respeto, ese comprender que cada uno tiene su mirada desde su contexto. Una de las últimas cosas que compartías era el hecho de pasar más tiempo en familia. Y aquí hay una
una pregunta que va en el sentido de qué postura o actitud adoptar cuando tu hijo adolescente no quiere compartir tu tiempo en familia. Claro, claro, es que está muy bien que salga esto. Decimos, nosotros queremos compartir con ellos y ellos no. El adolescente vive en este contexto individualista, profundamente individualista, que estamos viviendo. Vive en un hogar normalmente con el núcleo fraterno mucho más reducido. Claro, hace años una familia de 10 hijos, pues por más que el adolescente quisiera estar solo en su habitación, como no tenía hueco solo en su habitación, no estaba solo en su habitación, ¿no? Se podía ir a la habitación, pero lo iba a tener que compartir con otros 3. Ahora se propicia que este espacio sea posible, ¿no? Bueno, es el contexto que tenemos, con sus bondades, trae cosas positivas y otras más difíciles. El adolescente necesita que el puente de comunicación, los padres y los profesores, lo tengamos tendido. Y cuando ese puente de comunicación está tendido, lo cruza. Pero lo cruza muchas veces cuando menos lo sospechamos, cuando menos lo esperamos y a veces con cosas totalmente peregrinas. Quiero decir, a lo mejor yo estoy interesadísima en poder hablar con él de los amigos con los que va. Y obviamente él siente que si yo quiero hablar con él de eso es que le tengo a lo mejor que decir algo. Igual no me quiere contar nada de sus amigos. Pero de pronto viene y aparece y te cuenta que ha comentado con unos amigos una película no sé qué, y en ese comentar que ha comentado con los amigos están los amigos y están presentes, ¿no? Entonces muchas veces hay que escuchar en lo que está transmitiendo. Cuando a un adolescente le cortamos la comunicación, no te hablo porque me he enfadado, cortamos la principal vía de expresión afectiva que tenemos con él. Porque los adolescentes también otra cosa que las caracteriza es que a veces ya pues no me des un beso, no te acerques, no tal, ¿no? O sea, vivimos luego otras veces está ay mamá y se te cuelga encima también, ¿no? Esta ambivalencia en su expresión afectiva. Entonces, pero sin embargo la de la comunicación, en ese desarrollo además cognitivo que él está teniendo, que le apetece hablar de cosas y tal, cortar la comunicación es como si le dijéramos no te quiero, y sería el paso que no habría que dar nunca. Dejamos tendido el puente y él lo va a cruzar. Y para los que tienen niños pequeños, claro, ese puente si lo construimos desde pequeñitos mejor. Pasa que desde pequeñitos las conversaciones pues son los Skylanders, las Bratz o lo que sea, ¿no? Es decir, los juegos del momento, los intereses que son del momento. Pero cuando como padres dedicamos ese rato a hablar de Skylanders, luego cuando tiene 14 años o 16 le apetece hablar de sus otras cosas con más facilidad. Ha habido 4 intervenciones que son un poco similares en el sentido de que hablan sobre la frustración y cómo educar en la frustración, teniendo en cuenta que la sociedad no va por ahí, ¿no? Y también un poco ligada a esta intervención, ¿qué opinas de que se recurra tanto a los psicólogos para cualquier problema de los niños? Bueno, pues sobre la frustración, 2 planos. El plano de lo que hacemos. Pues hay veces que si a nosotros nos parece sensato que en un momento dado un niño no haga una cosa o no comprarle algo aunque lo tengan el resto, etcétera, tener la tranquilidad de formularlo. Lo material es un espacio para la frustración bastante útil con las generaciones actuales, y luego hay otras que tienen que ver más pues eso, con el saber esperar, con el ahora no es tu momento, o lo vemos después, ceder entre 2 hermanos pues un tiempo uno una cosa, otro tiempo el otro, en lugar de automáticamente duplicarlo todo, por ejemplo. Son pequeñas cosas que quizá antes sucedían de una forma como más natural, menos pensada por parte de los padres, porque si había menos recursos y había más personas en una casa, etcétera, había más momentos de compartir, de frustrarse, de no ser yo el centro. Ahora lo tenemos a veces que pensar un poquito más, pero... Y el segundo plano tiene que ver con mi actitud y tiene que ver con la sobreimplicación, por la cual he pasado antes muy encima, ¿no? A veces no lo hacemos porque a nosotros nos cuesta gestionar la frustración que nos genera que ellos se sientan mal.
Y esa es la parte de toma de conciencia de esto de nosotros y madurez. Bueno, pues ¿él va a estar protestando? Pues sí. ¿Me cuesta a mí que esté protestando? Pues sí. ¿Tengo capacidad de tolerar que esté protestando? Pues sí, pues ya está. Pues hacerlo. ¿Que me gustaría que lo entendiera y estuviera encantadísimo y tal? Pues sí, pero no es lo que le toca por edad. No le pidamos al niño la madurez que luego a veces nosotros no tenemos para tolerar nuestra propia emoción que a nosotros nos ha suscitado. En cuanto al psicologizar, pues coincido plenamente con lo que decía antes Agustín, ¿no? Sucede una catástrofe, no, en este momento social pensamos que la actuación de la administración tiene que ser que vayan los psicólogos. Bueno, pues sí, pues el psicólogo puede aportar algo, pero el que más te aporta es que tu amigo del alma te dé un abrazo. Porque cuando tienes una catástrofe, lo que a ti te ayuda a sanarte psicológicamente es que tu amigo te dé un abrazo, o que tu madre te dé un abrazo, o que tu primo te dé un abrazo. Es decir, damos una oficialidad y una profesionalización a cosas que la mayoría de los seres humanos estamos perfectamente capacitados para afrontarlas, a pesar de que sean muy duras. ¿Qué quiere decir que son muy duras? Que a veces ocurre una cosa muy dura en una familia o en un momento social y se tarda 6, 8, 10 meses en superarlo, 15 meses, claro, pero es que ha ocurrido una cosa muy dura. Es decir, que plantearse que ante una circunstancia difícil se lleve tiempo a recuperar. Y en pequeñas cosas, pues pasa un poco lo mismo. No me voy a meter en ello. El TDAH, ¿no? El cajón desastre del TDAH, que en los coles viven ustedes todos los días y en algunas familias también. Bueno, pues ¿qué tiene de TDAH un niño que se lee 800 páginas, como alguno viene con algún libraco de 800 páginas y viene diagnosticado de TDAH y medicado, lo cual es, desde mi punto de vista, un drama? Y, sin embargo, efectivamente es un niño pues, que necesita mucho movimiento. Pero claro, es que muchos de los que estábamos aquí, las tardes las pasábamos todos los días en la calle dando patadas y saltos. Y entonces un niño que necesita mucho movimiento, porque un niño necesita mucho movimiento, y especialmente si es varón, tenemos muchos más diagnósticos de TDAH en varones que en mujeres, todo esto no es casual, pues hoy día en nuestras estructuras tiene muy pocos huecos para estar dando patadas y saltos por el campo. Claro, entonces es un niño que está inquieto. Una maestra una vez me decía, yo, a la que me viene con el TDAH, es la que en cuanto la veo un poquito tal, digo, ven para acá, llévale a tal profesora, y entonces la mando a la profesora más lejos de todo el colegio, esta notita. Y se va y se vuelve, la notita no lleva nada. Pero pues es una niña que necesita movimiento, que necesita cortar, que necesita salir, y la niña como una rosa vuelve a clase, se sienta y hace su tarea, y encima la puedo felicitar y decirle, qué bien que me has hecho el recao, con lo cual encima crecida. Muy bien. Bueno, y ya la última que te pongo encima de la mesa sería el hecho de conciliar el mundo laboral y familiar. Ahora que estamos casi en pre-campaña electoral, bueno, pues, ¿qué ideas se pueden poner encima de la mesa para facilitar? Bueno, no conozco súper a fondo los programas en este sentido en otros países y evidentemente detrás de todo esto hay una realidad económica, una renta per cápita, etc. Hay países que tienen la posibilidad de una baja laboral mucho más larga que la nuestra y de prolongar ese tiempo de baja con un 70 o un 80% de sueldo durante todavía un año más. De modo que hay países en donde una mujer que da a luz tiene un tiempo de entre 1 y 2 años de margen para incorporarse al mundo laboral sin que eso tenga un impacto económico grave en su situación familiar. Esto me parece evidentemente una transformación enorme. Hay países en donde, y empresas y culturas empresariales, algunas están en nuestro país, pero muy poquitas, donde está mal visto que una persona se quede a hacer horas extra. ¿Por qué? Porque una de dos, o los objetivos que tienes pautados en tu empresa no los estás cumpliendo y por tanto no estás trabajando bien, por tanto el trabajador no se quiere quedar a demostrar que no está trabajando bien, o tu jefe no quiere que te quedes porque si necesitas quedarte quiere decir que él ha programado mal tus objetivos. Con lo cual, entonces hay países en donde a las 5, 5 y media, uno tiene que salir de la empresa corriendo porque ha cumplido su horario laboral y, claro, esto es un cambio en la conciliación laboral y familiar, evidentemente.
Hay empresas que están flexibilizando mucho más los horarios, de modo que uno pueda trabajar por objetivos, incluso a veces facilitan el que el trabajador pueda estar 1 o 2 días trabajando desde casa. Hay muchas herramientas, yo no soy especialista en esto para nada, ni en empresa, pero yo sí veo y observo lo que se hace y por dónde deben ir las cosas, por dónde yo creo que deben ir. Sé que había una iniciativa, creo que es de la CONCAPA, para solicitar que el ir a las entrevistas de tutoría esté contemplado en los convenios colectivos. Esto me parece excelente, porque los que están aquí, ustedes tutores, profesores, pues muchas veces uno lo que se encuentra es que si esta mamá viene a la entrevista de tutoría, tiene un lío a nivel laboral gordísimo y justificar eso es complicadísimo. Entonces, claro, no viene a la tutoría, pero es que se está jugando a las lentejas. Pues no viene a la tutoría, cuida a su familia de otra forma. No es que no venga porque no cuida al niño, es que cuida al niño dándole de comer, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que pensar, yo creo que muchas de estas medidas para que esto sea una realidad posible.